Bienvenidos a este primer video donde reflexionaremos acerca de distintos textos que nos permitirán entender un poco más el camino de la sabiduría. Entendiendo sabiduría no como la acumulación de conocimiento, sino como el mismo hecho de ser conscientes de sí mismos y de nuestro entorno. El camino de las virtudes también, de virtudes como respeto, lealtad, honor, justicia, amor al prójimo, entre otras muy valiosas. Empezaremos por leer textos de Proverbios y así iremos a lo largo de los videos buscando distintas enseñanzas y haciendo reflexiones sobre estas mismas. Para eso mismo empezaremos por los primeros textos de Proverbios, exactamente por el capítulo 1. Proverbios capítulo 1, empezaremos a leerlo completo. Y dice: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí es el momento de poder reflexionar un poco de estas primeras palabras, escritos de Salomón, conocido como el rey más sabio de aquel pueblo. Y sus grandes enseñanzas se plasmaron en libros como este. Y empieza diciendo: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para todo esto nos va a decir finalmente cuál es el principio de la sabiduría. Pero, ¿por qué es importante la sabiduría? Y aquí este monarca entendido, reflexivo, ya comienza a darnos las primeras pistas. Cuando nosotros queremos entender sabiduría, doctrina, conocer razones prudentes, recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, podemos de esa manera enderezar nuestro camino, ser conscientes de nuestros errores, de aquello en lo que estamos obrando mal. Cuando entendemos la sabiduría, es más que entender un conocimiento, lo cual es muy valioso, es muy importante. Entienda cualquiera que esté viendo este video que la sabiduría es valiosa, pero el conocimiento también es fundamental. Entienda cualquiera que quiera llegar, haya llegado a este video y quiera escucharlo, que el conocimiento de la ciencia en todas sus ramas, biología, física, química, medicina y lo que sea, es sumamente importante, que ha fomentado el bienestar y el desarrollo de nuestra sociedad. Pero eso es un conocimiento muy valioso. La sabiduría, como tal, nos permite entender, ser conscientes de nosotros, de nuestra vida, de nuestros dilemas y de nuestras complejidades en las que nos encontramos, de lo bueno, de lo malo, de la pena, de la tristeza y de la alegría, de entender en los momentos difíciles a los momentos difíciles, y de entender en la alegría y en la felicidad
la humildad para poder disfrutarlo, pero no envanecernos en ello. Es sumamente importante siempre conocer consejo de prudencia. ¿Por qué consejo de prudencia? Porque muchas veces se tiende a lo contrario, a los excesos, se tiende al vicio, y un camino de vida que se aleja de lo mesurado, de lo contemplativo, de aquel que observa y solamente se dirige impulsivamente a satisfacer sus deseos, es un camino que al corto plazo puede llevar al dolor, la pena y el sufrimiento. Siempre será importante también recibir un consejo, como dicen Proverbios, de justicia, juicio y equidad. Qué importante es una persona íntegra que toma sus decisiones con justicia, qué es lo correcto, qué es lo ético o moral, entendiendo que no será un camino fácil y complejo, o sea, no será un camino fácil, sino más bien complejo. Pero el camino íntegro es algo que te puede dar mucha paz en tu vida. Saber con la conciencia tranquila de que actuaste de la manera más correcta posible, de que en tu desempeño laboral actuaste con ética, de que en tu vida actuaste de una manera íntegra, no necesariamente te dará el éxito, la fama y la fortuna que la mayoría busca, pero sí te dará la paz y la conformidad en tus acciones, en lo que hiciste. Y cuando mires hacia atrás, verás que cuando actuaste de manera prudente, en vez de arrojarte alocadamente al precipicio de los problemas, de las dificultades y de los excesos y de los vicios, en vez de eso, te detuviste en ese momento, reflexionaste, viste lo correcto y lo incorrecto de esa decisión y la tomaste desde esa perspectiva, detuviste tu camino y giraste hacia otro lado para no caer en esos problemas, por mucho que tus impulsos te llevaran hacia ello. Esa puede ser una decisión que puede fácilmente aliviar toda tu vida. Es importante, por lo tanto, la prudencia, la integridad, la justicia, el juicio, la equidad. Siempre es importante ser juiciosos sobre lo que hacemos. Juiciosos porque tomar decisiones alocadas, sin un sentido común, sin una reflexión detrás de ello, puede hacer que perdamos muchas cosas. Aquella persona que, presa de sus impulsos, toma la decisión de invertir todo su patrimonio en algo que no era aconsejable, no era sensato. Aquella persona que decide traicionar a un amigo en pos de que al hacerlo satisfacía algún beneficio o necesidad, que era nada más que un deseo vano, y pierde esa valiosa amistad, puede quedar con un dolor para toda la vida. Por eso es importante entender la sabiduría. Habla también Proverbios que es para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En la medida que uno va ganando años, no significa que necesariamente las canas que tengas te harán sabio. Eso es un error, llegar a creerlo.
si has adquirido mucha edad y canas en tu cabello, pero no has caminado por el camino de la sabiduría, no puedes decirte sabio y no habrá sido sino en vano aquel nombramiento. Sin embargo, también sabemos que en la medida que uno va avanzando en edad y se va haciendo de joven a adulto, va aprendiendo. Es difícil, no imposible, pero sí muy difícil, que un joven ya sea sabio inmediatamente, al poco tiempo, que alguien que empieza con un pensamiento simple ya sea sabio, pero es un proceso en el que van adquiriendo, en este camino de las virtudes, en este camino de ser consciente como tal, van adquiriendo cada vez más aprendizaje y aprendiendo más sabiduría. Pero cuando uno puede enseñar a un joven, aunque no se vuelve inmediatamente sabio, sí le ayudará a tomar decisiones con inteligencia, a tomar decisiones con cordura. Así ese joven que podría pensar que sería una graciosa idea conducir a exceso de velocidad, si aprendiese del respeto, el amor a sí mismo y al prójimo, si aprendiese de la prudencia, seguramente podría, si hubiese sido formado en esas virtudes, pensárselo 2 veces antes de realizar semejante temeraria acción. Eso es fundamental. Dice también Proverbios que oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Yo veo esto como un camino. El entendido y el sabio podrían a la vez ser la misma persona, pero también podría ser un nivel. Podemos entender como que el entendido, aquel que va a camino a ser sabio, pero ya tiene entendimiento, ya está comenzando a abrir los ojos en su camino de la sabiduría, aunque aún no se convierta en ese hombre que tiene sabiduría, que es sabio como tal, sí adquiere consejo. Qué importantes son los consejos y los buenos consejos en la vida de una persona. Cuando esa persona comprende virtudes, comprende lo importante de estas mismas y escucha ese consejo, puede alejarse de grandes dolores en su vida. Esto no significa para nada que su vida será perfecta y sin problemas, pero no podemos negar que a veces las personas toman decisiones guiadas por los impulsos, por los deseos, por la ira, que de haber escuchado un consejo sabio, se lo hubiesen repensado y hubiesen retrocedido de tomar esa acción con la que se pudieron arrepentir finalmente el resto de su vida. Alejarse de esa amistad porque se pelearon innecesariamente, perder la confianza de un familiar, tomar una decisión en su vida que les cambió y no precisamente para bien. Por supuesto que oirá el sabio aumentará el saber. Y esto es muy importante porque que el sabio reciba más entendimiento de la sabiduría y aumente su saber no es una frase demasiado reveladora desde ese punto de vista, pero sí del siguiente. Alguien que ostenta mucho conocimiento,
pero no tiene la humildad para escuchar un consejo sensato, ¿puede considerarse sabio si rechaza aumentar su saber? Lo más probable es que no. Aquí está revelando de alguna manera cómo es el carácter de esta persona sabia. En vez de decir el sabio que ya llegó a un alto nivel y ya no adquirirá más sabiduría, por lo tanto no escuchará consejo de nadie, sigue meditando en la sabiduría, sigue escuchando el consejo sensato, sigue abierto al entendimiento de otros y sigue aumentando su saber. Por lo tanto, si alguien, diciéndose sabio, no es capaz de escuchar un consejo sensato, un consejo que realmente aporta, difícilmente puede considerarse un maestro, un hombre con capacidad de enseñar y de ser sabio. Luego dice en el versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Para entender estos mismos proverbios es importante reflexionar, meditar en ese entendimiento, para que las palabras de sabio no se nos hagan prácticamente metáforas difíciles de entender o palabras demasiado difíciles de descifrar. Lo importante de un dicho profundo no es solamente memorizarlo, recordarlo, repetirlo, sino principalmente entenderlo y poder aplicarlo a tu vida o a aquella situación en la que te toca enseñar, orientar, aconsejar a otro. Entender que en el versículo 4 dice que hay que entender la sabiduría para que los jóvenes tengan inteligencia y cordura, parafraseando el versículo un poco, no sería posible de reflexionar en ello si no hicieras un entendimiento profundo del mismo. Y sería entonces difícil de aplicar para un consejo tan simple como decir, si estás a punto de manejar con exceso de velocidad, entonces estás poniéndote a ti en riesgo, a tu prójimo en riesgo, a tu familia que te valora y te quiere y sufrirá si tienes problemas. Algo tan sencillo como consejo requirió un entendimiento profundo de esa oración, de ese versículo, para poder aplicarlo en tu vida y entenderlo, o aplicarlo en alguien más y aconsejarle. Ahora iremos leyendo los versículos del capítulo 1, del 8 hasta el 33. En estos momentos estamos con la versión de la Biblia Reina Valera del año 1960 y llegaremos hasta el último versículo del capítulo 1, conversando, analizando, reflexionando cada uno. Justamente aquí tienen un subtítulo que no es algo sino para entender mejor que ha puesto esta versión, como las versiones suelen ponerlo, que no es algo que vaya en sí en los escritos de Salomón, sino es un subtítulo que te ayuda a darte una idea. Amonestaciones de la sabiduría, así se llama. Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la instrucción de tu madre. Es muy importante eso. Y si se fijaron, me salté del versículo 6 al 8 y lo leí primero para que quede claro esto y con eso nos permitirá que quede claro esto aquí y podemos ir al versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí quiero ser muy claro, este video no pretende en ningún caso ir por una línea netamente dirigida a las personas que son cristianas, creyentes, sino más bien a quien le interese reflexionar sobre la sabiduría. Así que aquí lo que está pasando es que en estos casos
las personas que son aquellos, en este caso el rey sabio Salomón, que creía en Jehová cuando estaba vivo en sus tiempos de rey. Él pensaba que el principio de la sabiduría era el temor en Jehová. Cuando en la Biblia aparece la palabra temor, se refiere al respeto profundo, no a miedo, sino a respeto profundo a Dios y a sus enseñanzas. Es sumamente importante que, independiente de la creencia y también de el camino que tenga la persona y que no tenga una creencia, cada uno es dueño de su camino, seguir el principio de su camino, de sus fundamentos, de su sabiduría. Son muy importantes los principios. En este caso, el rey Salomón basaba el principio, el fundamento de su sabiduría en el respeto profundo a Dios y sus enseñanzas. Por lo tanto, de aquí podemos aprender que el sabio tiene principios, tiene una base de fundamentos sobre la cual se posa en esta vida para poder avanzar, desarrollarse y crecer en estas virtudes. Un cristiano puede tener como principio, como fundamento, ese respeto profundo a Dios, puede tener como fundamento y otros principios también los 10 mandamientos. Otras personas serán otras religiones y otras personas será la valórica, la ética, los valores humanistas, pero los tendrán y ese será su fundamento. Es crucial tener un fundamento, un principio, una base en la vida. Sin principios, lo que digas hoy cambia fácilmente mañana. Fácilmente, sin ningún sentido. Y no se acomoda a lo que es correcto e íntegro. Y no me refiero a la capacidad de ser flexible en el pensamiento y darse cuenta cuando te equivocas. Me refiero a la capacidad de la persona de cambiar simplemente porque no tiene una brújula moral, no tiene unos principios sólidos sobre los cuales pueda asentarse y decir, esto es lo que considero correcto, y ni la influencia o vergüenza que me cause el grupo o la conveniencia de lo que podría obtener si renuncio a mi creencia, a mi principio, tal vez me conviene más si lo abandono. No. Cuando hay un principio fuerte, eso prima por encima de presiones externas o de conveniencias. Y eso también te permite no sentirte perdido en ese camino, porque ¿cuál es la razón de que eres honesto? ¿Cuál es la razón de que sigues o respetas al prójimo y eres honesto en el acuerdo que has tenido con él? ¿Solo porque te cae bien? ¿Solo porque sí? ¿O detrás hay un principio sólido, fundamentado, que te permite decir hago esto por esta razón? Eso es fundamental. Dice también que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto se parece un poco a lo que mencioné antes sobre el sabio que siempre quiere aprender. El antónimo, por lo tanto, de un sabio es un insensato. Y por supuesto que va a despreciar la enseñanza y la sabiduría. Pero no todos los insensatos son la caricatura de la persona que nunca le interesa reflexionar, de que solo le gustan los vicios. A veces alguien que ostente el título de sabio puede ser alguien muy arrogante en su pensar y despreciar los sabios consejos de otros, las enseñanzas de otros, y estar de todas maneras siendo un insensato.
Ahora que ya hemos revisado esto, pasamos al 8, porque ahora es importante cuando dice amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. No necesariamente todas las personas que estén escuchando aquí son creyentes y no tienen por qué serlo. De hecho, mi objetivo aquí es hablar de la sabiduría para las personas que quieran escucharlo. ¿Y cuántas personas no se han formado en una religión como tal? No han buscado ese tipo de sabiduría, sino que la han buscado a través de otros fundamentos. Algunos son las enseñanzas de esos padres, esos valores profundos que les dieron desde su familia. Muchas veces los sabios consejos de nuestra familia, de nuestros padres, madres, pueden ser también una valiosa brújula moral. Esas enseñanzas de integridad que puede darte el padre, de honor que puede darte junto con tu madre, además de enseñarte el respeto, la lealtad. Son tesoros valiosos que hasta el día de hoy pueden influenciar en tu carácter como ser humano. Muchas veces, tristemente, hay casos donde las personas han despreciado esa advertencia, ese consejo, esa enseñanza, y sus vidas han dado un giro negativo. Es triste, pero es muy real. Qué importante es entender que la sabiduría, el consejo sensato, no lo es porque solamente venga de alguien que parece un gran maestro, sino también de todo aquel que lo que nos enseña tiene una verdad. Por eso hay que saber observar, contemplar, escuchar, reflexionar lo que nos dicen, y en el caso de nuestros padres, ese puede ser un tesoro en nuestra formación. Dice el versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas personas han caminado en esta vida con fundamentos, incluso con una reputación digna de sus buenas acciones, casi como si llevasen medallas, pero no en el sentido del estatus y del ego que te puedan dar, sino como aquellas características valiosas, virtuosas en un ser humano. Y muchas veces han sido gracias a la formación que su familia les ha dado desde sus inicios. Dice el versículo 10, Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar lo que quiere decir, acechemos sin motivo al inocente. Dice el versículo 12, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y dice el 13 que estos pecadores le dicen, estas malas personas le dicen a este hijo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestra casas de despojos. En el 14 le dicen, echa tu suerte entre nosotros, que tendrán todos una bolsa. En el 15 nos da la respuesta a todo esto. Lo que estamos viendo aquí son los versículos como tal, de lo que corresponde a esas malas influencias. Y aquí están mostradas de la manera más explícita como malas influencias, como personas bandidas que pretenden y tienen una mala intención hacia otra persona. Sin embargo, a veces puede no ser tan evidente. A veces esa influencia puede ser sutil, mucho más agradable de escuchar, mucho más leve en principio, y pretende de todas formas alejarte de tus principios. Que esto es distinto
a debatir con una persona sobre por qué tus principios son los que son, y debatir y entenderlos, y ser capaz de decir, en esto tal vez me estaba equivocando. No, hablo de intenciones de alejarte de tus principios por el mero hecho de corromperte. Cuando te encuentres frente a una situación como esta, que no necesariamente tiene que ser tan evidente, tan típicamente representativa de lo que serían malas personas, sino incluso más sutil, mucho más refinada, pero que al final te prometen que si tú te alejas de tus principios con el objetivo de obtener algún beneficio, alguna ganancia, alguna victoria, que es mala vida, y te prometen esto, te están engañando. Y aquí es cuando sabiamente Salomón dice, hijo mío, 15, versículo, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar. 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. O sea, en el fondo, estas personas no tienen buenas intenciones. ¿Y qué le dice Salomón a estas personas? A estos que quieren escuchar, a esos hijos que quieren escuchar. No andes en camino con ellos. Si tú has notado que hay personas con malas intenciones que quieren alejarte de ese camino a la sabiduría, comienza por no caer en sus redes, en sus influencias, en sus trampas, en sus argumentos engañosos. A veces simplemente hay grupos, personas que no tienen una noble integridad y que incluso no quieren que tú tampoco la desarrolles, la mantengas. Y lo más sabio es alejarse de ellos para no ser tú alguien que termine siendo como ellos. Qué triste es que los pies caminen presurosos, corran hacia el mal. Eso lo que quiere decir básicamente es que hacer cosas malas es aquello que les motiva y que les hace ir rápido, en vez de ir rápido hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo íntegro. Estas personas pueden incluso ser desleales con los propios suyos. Tales, dice el 19, son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Claro, la codicia, ese deseo de tener y tener incluso lo de los demás y no vivir tranquilo en ello, lo que se diría todo lo contrario a una virtud. Todo eso quita la paz. No solamente puede poner en peligro físico y real a la persona, sino que quita su paz, drena su calma. Una persona codiciosa que no descansa con el hecho de tener más y más y más, solo por el hecho de tener, y que es aquello lo único que piensa, se aleja de su propia paz. Dice el 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuánto, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese.
sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes les quitará la vida, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué podemos analizar de todos estos versículos? Primero, el hecho de que la sabiduría clame en las calles, alce su voz en las plazas, más que tomarlo como un sentido literal, aunque por el contexto de esos tiempos podría haber sido así, hay que entender que nosotros podemos observar, contemplar, reflexionar, donde sea que hayan personas que puedan darnos su consejo por un momento sobre la sabiduría. Porque la sabiduría, las virtudes pueden ser aplicadas, pueden ser reflexionadas y pueden ser buscadas en cualquier momento. No es necesario irse a la montaña más alejada de la civilización para recién poder entender de las virtudes. No. Basta con reflexionarlo, con pensarlo, con conversarlo con alguien que pueda entregarte sabio consejo también. Esa pregunta, ¿hasta cuándo amaré la simpleza, la burla? ¿Hasta cuándo aborrecerás? Probablemente no solo en los tiempos actuales, probablemente desde hace mucho tiempo que los vicios, lo fácil, lo banal, lo impulsivo, sea mucho más atractivo para el ser humano que la búsqueda de las virtudes, la integridad, el respeto, el honor, la honestidad, la lealtad, que son esas virtudes y esa capacidad de ser conscientes y seguir ese camino y de aconsejar en ese camino, que sería la sabiduría, no es lo más atractivo en realidad esto último. Ya desde esos tiempos estaban esas preguntas, y no solo ahora, sino ya desde antes. Este consejo que Salomón lo hace desde Dios reprendiendo a las personas, también es un consejo que la sabiduría en sí, independiente de la creencia de la persona, puede tomarlo para sí misma, para su camino. Porque cuando no se escucha la sabiduría, cuando no se actúa con prudencia, cuando se rechaza el camino íntegro de lo correcto, cuando pudiste recibir ese buen consejo y no lo quisiste oír y lo rechazaste, cuando se dio la oportunidad de reflexionar de esa mala acción y lo ignoraste, lo desechaste porque no te interesó, tenemos que entender que todo acto genera un resultado. Toda acción genera un resultado. Nuestros actos y decisiones nos van dirigiendo hacia consecuencias. Y no me refiero a que específicamente cae una especie de consecuencia fuera de tu capacidad de decisión cuando hiciste algo. Simplemente cuando tomas una decisión, cuando vas por un camino, eso genera que tú camines por ciertos pasos. Si decidiste hacer algo incorrecto, lo más probable es que te inclines a mantenerte en ese camino más incorrecto.
que puedes recibir algún beneficio rápido, pero también vas perdiendo tus valores, tu integridad, y te vas inclinando hacia eso. Y ese camino, cada vez más vas ahondando en él hasta que te encuentras perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene lo que temes, cuando llega aquello que son las consecuencias de los actos, cuando después de haber estado en un camino de impulso, de necedad, tienes problemas. Pueden llegar grandes problemas como un torbellino y desordenar toda tu vida, causar angustia. ¿Cuántas personas después de tomar una mala decisión, que sabían que no la debían tomar, pero lo hicieron para satisfacer en ese momento un deseo rápido, efímero, fueron igual? Y las consecuencias de su acto fueron mucho más grandes y terribles de lo que imaginaron. ¿Cuántas de esas personas no se sienten en angustia, en insomnio? No pueden descansar, no pueden reposar después de eso, tienen miedo, estrés, preocupación. Y aquí es cuando llaman, no solamente hacemos referencia con esto a Dios, a la amistad, al Padre, a la persona que sea que alguna vez le quiso aconsejar y tal vez ya esta persona no esté, no esté cerca, no esté disponible para ayudarle, para escucharle, para reaconsejarle. Aborrecer la sabiduría, rechazar el consejo, puede tener la consecuencia de terminar cayendo en los resultados de nuestras malas, muy malas decisiones. Y claro, al final muchas veces ocurre que se siembra y luego se cosecha. Y de la cosecha, de lo que se ha sembrado, se prueba ese fruto. Y ese fruto puede ser amargo. Y ese fruto puede ser doloroso. Puedes obtener beneficios, muchas veces por no obrar de manera correcta, pero no paz, no calma, no tranquilidad. Y eso es lo más importante. Porque el que busca la sabiduría habitará confiadamente y tranquilo sin temor del mal. Eso no significa que te sientas intocable. Significa que hay paz, tranquilidad en ti, porque con sus altos y sus bajos buscas seguir por el camino íntegro, por el camino de las virtudes. Qué importante es que los primeros versículos del capítulo del libro de Proverbios hablen acerca de dos puntos importantes. ¿Por qué entender la sabiduría y cuál es el principio de ella? Y que no hay que apartarse de la sabiduría y cuáles son las consecuencias de apartarse de ella. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque antes de decir uno tras otro consejo de lo bueno, de lo malo que iremos revisando, comienza diciéndote la importancia de la sabiduría, en qué radica para Salomón la importancia de la sabiduría, que cada uno buscará sus principios con respecto a ella. Y tercero, te dice, no te alejes porque si lo haces y te alejas de la sabiduría, estas son las consecuencias. Importante para reflexionar en este primer video. Muchos saludos.